La tertulia de actualidad. Iniciamos la tertulia después de escuchar a Ellen Page en esa maravilla de la canción de Los Miserables, de música Los Miserables. Tenemos hoy una tertulia creo que bastante movidita, bastante guapa, porque vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar de la famosa ley de la memoria democrática y de las últimas medidas del gobierno de España para solventar o intentar solventar y ayudar un poco a los sufridores españoles por la crisis. Tenemos a Miguel Ferris desde Francia. Miguel, buenas noches. Buenas noches y allí buenas tardes o buenas tardes, y decir que estoy afortunadamente en mi ciudad de origen, en Valencia, en España, de vacaciones. Estás chocho. Pendiente de lo que pasa. Es verdad. ¿Ya comiste fartons? Sí, por supuesto, es una de las cosas que hago cuando, en vez de besar tierra cuando hace el Papa y baja de la aeronave, yo tomo horchata y fartón. Sí, muy bien. Tenemos en Viena, estás en Viena, ¿no? Salva Espada. En realidad estoy en el Adriático, estoy de trabajo biológico, recogiendo muestras y haciendo experimentos en el mar Adriático junto a Venecia. Coño, está ahí, o sea, vaya metedura de pata hoy. O sea, uno lo le llama París y el otro Viena, y está ahí al lado en el Véneto italiano. No, bueno, ni una. Estás cerca del Hotel Gridi. Bueno, empezamos. Miguel, ¿cuál es tu...? Bueno, perdón, y se me olvidó saludar ya lo había saludado antes, a Francisco López, que lo tengo aquí a mi izquierda. Hola, asturiano. A mí no me da bola este tío, como me tiene cerquita, macho, me tiene abandonado aquí, a los cuervos. Bueno. Empezamos por ti, Miguel. Hablemos de la ley de memoria democrática. Tus primeras impresiones. Bueno, pues sí, la impresión que da es digamos, ambivalente. Es decir, después de 45 años prácticamente, que empezó el periodo que se suele llamar de la transición española, que en algunos momentos se ha considerado modélica, y ahora que sabemos que España es una democracia imperfecta, o que no existe ese modelo ideal de la democracia española que se quería poner para otros países, ¿no? De América Latina, del norte de África. Es decir, ahora que lo sabemos, pues 45 años después de haber muerto el dictador y de haberse hecho la Constitución, teóricamente debería haberse hecho este proceso de reparación digamos, de los genocidios, de las masacres que se produjeron no solo en la guerra civil, sino especialmente en la posguerra, y que, por desgracia, los herederos ideológicos, y en muchos casos incluso directos, ¿no?, del franquismo, que hoy en día dominan los aparatos de los partidos, de los dos principales partidos de la derecha y la extrema derecha, que es PP y Vox, pues se niegan en reconocer, ¿no?, digamos, de rechazar el golpe de Estado y la implantación de estos 40 años prácticamente de nacionalcatolicismo y de fascismo. Esto es una barbaridad. Por una parte, la izquierda en el gobierno ha conseguido, con algunas críticas por parte de asociaciones memorialistas y de algunos partidos de la izquierda periférica, ha conseguido avanzar lo que la ley de la memoria histórica había hecho en el 2007 con Zapatero. Por otra parte, es verdad que han quedado muchos temas que no están suficientemente detallados y que pueden escapar a la voluntad inicial, por lo tanto, a los pactos llevados a cabo para poder aprobar esta ley. Esperemos que no, que la fortaleza no de este gobierno, sino del próximo, en un año y medio, tenga una mayor correlación de fuerzas con la verdadera izquierda en el país, y con el proyecto de Yolanda, de Podemos, etcétera, se pueda obligar a concretizar muchas de las promesas que vienen incluidas en el texto de la ley. Por otra parte, que la derecha y la extrema derecha echen, digamos, de menos y tengan nostalgia del franquismo y aludan a ETA como si ETA todavía fuera una amenaza sobre la paz y la convivencia de los españoles, realmente es bochornoso, y lo único que dice es que en Europa no existe un país en donde no haya ningún partido de la derecha que no sea el vasco y el catalán, que tienen otra composición y se enfrentaron al fascismo mayoritariamente. No existe otro que tenga una derecha que no sea democrática, como pasa en España. Bien, Salva Espada, ¿cuál es tu primera apreciación? Bueno, pues muy orgulloso de que formamos parte de un gobierno que da pasos hacia la dignificación de las víctimas de la dictadura española,
y de la represión y de la guerra civil. Y bueno, pues también muy consciente del pulso y de la dificultad y de la resistencia sociológica que todavía hay en una parte considerable de la población española. Yo llevo un tiempo viviendo en Viena y veo la actuación al respecto del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial. Yo vivo en el distrito segundo, que era la escudería de Viena, donde hubo una gran masacre, y yo tengo pues las piedrecitas estas con los nombres de los vecinos de mi edificio que fueron deportados y asesinados en la puerta de la casa donde vivo. Y esto, que nos hagamos conscientes de las barbaridades, de las atrocidades, para que no se repitan, ese trabajo no se ha hecho en España. Y la gente sigue todavía con la intoxicación franquista de que la guerra civil había malos en los dos bandos y el esfuerzo que ha ocurrido tras la derrota de Alemania y de Austria, pues todos los niños en la escuela tienen que ir a visitar los campos de concentración. Yo he estado muy recientemente en un campo de concentración en Austria y es algo que la gente en España no hacemos y deberíamos hacer, porque cuando ignoras la historia luego vas y la repites. Y vemos lo que está ocurriendo en la frontera sur de Europa y la poca catadura moral que seguimos teniendo en Europa. Perfecto. Francisco, tu primer acercamiento. Bueno, primero recordar que ayer fue una de las fechas más nefastas, fue el aniversario del golpe de Estado del 36, el 18 de julio del 36, cuando se levantaron en armas en contra de la República legalmente establecida y votada democráticamente. Eso para apuntalar. Me parece fenomenal que se haya podido, después de tantísimos años, saldar un poquito esta historia, ¿no? Que nos era muy adversa, ¿no? Y sacar, como bien ha dicho Salva, eso que quedaba así siempre en el aire, decir, bueno, esto eran unos contra otros, se mataban, se tal. O sea, como que era una cosa que era todo por igual y como que había que olvidar, esto tiene que quedar en el anonimato. Y yo pienso que no, que las cosas están bien conforme las han hecho ahora, la ley de memoria es estupenda. Se reconoce verdaderamente quién cometió crímenes de lesa humanidad, quién hizo decaer un gobierno democrático, cuántos niños robaron y cuánta gente tuvo que emigrar de su país. Ese es un reconocimiento a toda esta gente que a lo largo de todos estos años ha sufrido tanto. Y con todo esto también lo que se está cubriendo, aparte de esta deuda histórica que teníamos con... Perdón, Salva, ¿qué estás? ¿Al lado del mar? Sí, en el... Intenta tapar el micro porque se oyen las olas. Yo creo que estaba de pesca. Bueno, como bien iba diciendo, entonces para mí me parece fenomenal que todo esto se haya producido. Aparte, bueno, contando también con que dentro de esta ley de memoria democrática está la ley de nietos también, que es un reconocimiento que ya lo hablaremos luego a posteriori. Yo siempre me acuerdo cuando, por ejemplo, nació mi hijo en el año 1988, cuando ya tenía 9 años, 10 años, y me preguntaba, papá, ¿y Franco? ¿Y qué era esto? ¿Y qué era lo otro? O sea, con ávido de saber. Después ya fue creciendo, fue a la universidad, indudablemente. Yo creo que todo esto se ha podido llevar a cabo en la ley de memoria democrática por el empuje de toda esta juventud que no sufrió esa transición como concertada, ¿no? Que nos hicieron decir, bueno, vamos a tener una transición, tenemos que estar callados. Fíjate, si tenemos callados, que hasta el propio Santiago Carrillo reconoció la bandera rojo igualdad, ¿no? Desconociendo la bandera republicana en esa famosa fotografía que dio tanto que hablar. O sea que se ha cumplido como tiene que ser las cosas y está bien. El PP y Vox, bueno, que si son los herederos naturales del franquismo, pues lo que menos le pretenden es que todo eso se lleve a cabo. Inclusive muchos van a perder hasta sus títulos mobiliarios, ¿no? Que tienen, porque se los concedieron en época de Francisquito. Pero bueno, es muy positivo todo esto que ha pasado y yo creo que se hace justicia. Bueno, pues dejamos ya un poquitín al lado nos quedan 10 minutos para seguir hablando sobre las medidas que ha tomado el gobierno español a través de la conferencia de prensa que dio el otro día en el Estado de la Nación, bueno, y en el Parlamento, el presidente Pedro Sánchez. Y aquí tiene, pues Francisco nos va a enumerar
un poco las medidas más importantes y vosotros dos vais a comentarlas. Bueno, vamos a ver, el otro día se celebró un pleno en el Congreso, ¿no? Y se aprobaron medidas anticrisis. Estas medidas anticrisis vienen acompañadas por 9.000 millones de euros y entre ellas la más significativa son 200 euros para familias de bajos ingresos, inferiores a 14.000 euros de estimación anual. Seguir subsidiando 20 céntimos por litro, que eso se estima que de aquí hasta final de año, esto ya estaba, pero se va a ampliar hasta final de año, que puede ser estará en torno a unos 4.000 millones. 15% de aumento en pensiones mínimo, en pensiones no contributivas, lo que es el mínimo vital y móvil, que alcanzarán a cerca de 800.000 hogares, no unida, la de los 200 euros, serían independientemente, o sea, sería que tiene una, no tiene otra. Reducción del 50% en el transporte público, que estará en torno a los 221 millones, se estima. Esto está bastante bien en el sentido de que, bueno, se está fomentando lo que es el transporte público ante la subida escalonada que ha tenido tanto el precio del gas como del petróleo, ¿no? Impuesto a ingresos extraordinarios, importante. Esto entrará en vigor el día 1 del 2023 y es algo que se está dando en todos los países. Quien estaba en Argentina. Bueno, aquí cada vez que dicen esto salen con los pelos de punta, pero esto es muy importante porque verdaderamente con el tema de la guerra de Ucrania, pues bueno, hay muchísima gente que se está llevando la plata a palazos, ¿no? Y bueno, lo más normal es que paguen por por ese dinero extra que se están. Bajada del IVA del 10 al 5% en la electricidad para todos, para empresas, para pymes, para hogares, todas las personas tienen una reducción en el IVA del 10 al 5%. Luego también algo importante, que parece que no, que la congelación del precio de la bombona de butano, que se quedaría en 19,55 euros. Medidas anticrisis que se han podido llevar a cabo porque hay un gobierno progresista en España. Si no, esto indudablemente pues no hubiera sido posible. Miguel, que ya que estás en Valencia, me imagino que habrás notado alguna de esas medidas, ¿no? Me imagino. Sí, bueno, a la hora de poner combustible, evidentemente sigue siendo de alguna manera una pequeña compensación y yo creo que eso amortigua las protestas de sectores de transporte y el malestar de la ciudadanía. Yo creo que en general son medidas que afectan, algunas de ellas con carácter muy genérico, como esta que acabo de comentar, y otras a colectivos, digamos, que son los más desprotegidos. Colectivos que con unas políticas de gobierno de derechas y el caso de que la ciudadanía no de alguna manera no reconociera los avances e incluso la otra manera de superar la crisis que tiene el actual gobierno, pues podrían suponer que los que estaban mal, pues como en toda América Latina, han sufrido mayormente los impactos de la crisis y podían ir a una situación de desesperación y pobreza absoluta y las clases medias seguirían esperando que se les hiciera justicia y en estos momentos yo creo que ambos sectores notan que la forma de encarar la crisis, que nada más no ha tocado fondo, pues son este tipo de medidas y yo pienso que es importante el papel de Podemos en el gobierno de coalición para hacer que se cambie poco a poco el modelo. Es decir, cualquier medida tiene que ir hacia una igualdad redistributiva de la riqueza, de un estado del bienestar, pero también hacia a un cambio de modelo energético y un cambio de modelo respecto a la transición ecológica y por lo tanto no deben de ser medidas que contradigan este camino. Yo en ese sentido creo que el componente ecologista y otros que tiene la aportación de Unidas Podemos es muy importante para no caer en las recetas típicas de los gobiernos tradicionales de izquierda que de alguna manera reparten dinero pero muchas veces también reparten a intereses de empresas o de sectores que no van a tener un futuro muy claro. Bien, en Austria, en Austria o en Italia ahora mismo donde estás, Salva, ¿hubo alguna o habrá alguna medida especial digamos, similares a las que está viendo, que va a haber en España? Sí, aquí, digamos, en Austria hay mucha desorientación también, los gobiernos están muy desorientados. Suelen tirar de las chequeras, suelen dar, pues también como estamos haciendo en el gobierno de España, pues que si un cheque de 200 euros, es como reacciones un poco deslavazadas.
en ese sentido, la línea de apostar por el transporte público y de congelar topar los precios, por ejemplo, de los alquileres, esas líneas están abriendo ahora mismo una batalla cultural muy importante, porque estamos todavía con los coletazos de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, de que lo público hay que destruirlo para crear oportunidades para el mercado, y ahora vemos que nos quedamos sin planeta, que nos quedamos sin sociedad, porque la lógica loca de una economía sin control nos deja sin las bases. Y que en España se esté abordando la cuestión de la vivienda, esperemos que más, y se aborde la cuestión del transporte colectivo, eso es un cambio cultural. Bueno, sobre el transporte colectivo hay una cosa muy importante, anunciada ya para desde septiembre hasta diciembre: la gratuidad total para todo el usuario en cercanías y en media distancia. Así es verdad, sí, se me olvidó. Alemania ha puesto un tren único para todo el país, un bono para todo el país por 9 euros al mes. Entonces, que las economías potentes estén dándose cuenta de que puedes abordar lo climático y lo social al mismo tiempo, esto es un cambio en el tablero. Pero cuidado con Alemania, porque sí está muy bien, pero Alemania está empezando a utilizar otra vez el carbón, con lo cual, para la generación de energía eléctrica, con lo cual en la Agenda 2030 va a peligrar mucho. Eso es un tema también. Hay un proceso también. Claro. Hay un proceso brutal también. Que no es todo oro lo que reluce en los países del centro de Europa, ni sobre todo los nórdicos, que están totalmente quebrados en muchos aspectos. Sí. Pero bueno, eso es una opinión mía personal. Perdón, termina. Renunciar al querer no disminuir nuestro consumo. Y sin disminuir nuestro consumo no vamos a ser capaces de ver el final de siglo. Es así. Claro, pero hay que tener en cuenta ahora un problema muy grave, que son las temperaturas altísimas. Bueno, tenemos poco tiempo, vamos a hablar de un tema que quiere aquí comentar unas últimas noticias que quiere comentar Francisco sobre unas encuestas electorales. Bueno, nada, hoy ha salido publicado las últimas encuestas del CIS, donde le dan al PP un 30% de intención de voto, el PSOE tiene un 28% de intención de voto. Y lo más significativo es que Sumar, en este caso la idea de Sumar con Podemos y otros partidos, pasa del 7 al 13% de intención de voto, adelantando por primera vez a Vox. Eso es muy significativo. Por ejemplo, si fuera PSOE y Podemos o Sumar, estaríamos en torno al 41%, y si fuera PP y Vox estaría en torno al 42%. No hay que olvidar que luego el resto de fuerzas políticas que están en el Congreso, la mayoría son fuerzas progresistas o es el pacto de investidura. O sea, a la derecha prácticamente le queda PP y Vox y poco más que contar. Y si entre los dos tienen el 42%, se sobreentiende que el resto, 60%, 58%, están manos progresistas. Eso es un dato para la esperanza. Y sin lugar a dudas también, bueno, la gente ha podido ver con todo esto de las escuchas ilegales y las cloacas, de que todo ha sido un escándalo y están volviendo a ver otra vez la esperanza en un futuro próximo. Están volviendo a la luz. Bueno, Miguel, por favor, tus últimas palabras del día de hoy. Te dejamos seguir tomando horchata con fartons. Muy esperanzadoras, la verdad, Roberto, porque, a ver, estamos a un año y medio. Muchas de las medidas que se han adoptado todavía tienen que hacer efecto. Teóricamente hay un pequeño giro del Partido Socialista para hacer más valientes las políticas de izquierda que se habían pactado en el programa y que en algunos casos se estaban demorando demasiado, favoreciendo el repunte de la derecha y de la extrema derecha. Podemos consigue con Sumar, con Yolanda, el darle la vuelta al crecimiento de Vox y encima dar una esperanza de un gobierno con las ideas más claras y con un modelo alternativo y de transformación de la sociedad, más allá de la simple socialdemocracia, en el mejor de los casos, que el PSOE representa. Y yo creo que ahora mismo, cuando se produzca la gira de Yolanda Díaz por el resto del mundo, aparte por España, por Europa y supongo también por América Latina, podremos de nuevo conectar por un proceso que se hace de abajo arriba con la escucha, que por fin vengan a escucharnos a la inmigración española en el exterior, tras un par de años y pico de coronavirus que ha impedido estos viajes en general y estos actos. Y yo estoy muy esperanzado porque creo que a un año y medio de vista ya estos resultados
lo que dejan muy claro es que la derecha y la extrema derecha suman un 41 y pico % y que el resto de los partidos del arco parlamentario prácticamente los tienen decididamente en contra, son 58% prácticamente, con lo cual, con una buena alianza y un buen trabajo para dar una visión alternativa de la España que nos ha dejado el franquismo, yo creo que se puede derrotar ampliamente a la derecha. Posiblemente el PNV tenga mucho que hablar ahí. Salva, rapidito, despídete, por decirlo así, opina sobre esto y despídete y sigue recabando ostras y conchas. Que se le está acabando en los comodines tramposos del lawfare y de los medios amañados y de los medios mentirosos. Llevan ya 10 años exprimiendo esa vaca y ya se les queda seco. No pueden seguir solo basándose en darle vuelta a la manivela de una maquinaria muerta. Entonces, las propuestas de transformación están llegando ya a las mayorías sociales que no pueden estar siguiendo pastoreados con más mentiras. Y un abrazo desde este lado del charco. Perfecto. Bueno, pues hasta la próxima semana. Tenemos que cortar por necesidades de agenda y de horario porque tenemos una entrevista con Atari a las 8:30 y no podemos dejar de emitir otras cosas que ya están grabadas. Hasta la próxima semana, Miguel. Un abrazo, paisanos, muy bien, por esas tierras. Buenas los tardes. Dos. Hasta más ver, Salva. Disfrutéis la semana. Un beso. A disfrutar y no os canséis. Chao. Chao.